Hoy vamos a celebrar la segunda de las conferencias del ciclo San Francisco. Como ya sabéis, son dos conferencias y una visita guiada que se va a convertir en dos, gracias a José Ignacio y a María Luisa, que la van a repetir en fechas que ya acordarán ellos y después con los identes. Pues nada, empieza la conferencia, no sé si la voy a terminar porque tengo la garganta muy mal, pero vamos a ver si la aguantamos, a base de agua y de caramelito, de regalí y mentol, a ver si soy capaz de acabar la conferencia. Y la conferencia es hablar de la vida y muerte de Fray Marcelino Lázaro Bayo, que durante 9 años fue guardián del convento de San Francisco, que es de lo que se trata, de hablar del convento. Y primeramente voy a hacer una introducción antes de meterme con la historia de este fraile. En febrero de 1985, procedente de Sevilla, vine a Cádiz destinado en vacantes de profesor y me hice socio del Casino Militar. Antonio, aquí tienes delante. Y el director del Casino Militar me propuso formar parte de su junta directiva. Y hasta el año 91 fui vocal de cultura, como no podía ser otra cosa, del Casino Militar. Me dediqué a organizar conferencias, exposiciones, etcétera, etcétera. Los sábados por la mañana se reunían allí en una de las mesas, tomar café, una serie de señores que los conoceréis, que mi mujer decía: Miguel, ¿cómo te reúnes tú todos los sábados con esos viejos? Porque eran mucho más mayores que yo. Y esos viejos con los que yo me reunía para aprender eran Francisco Ponce Cordones, Fernando Villotto, José Pretengui, Bernardo Periñán. Los conocéis, ¿verdad? Pues yo aprendí mucho de ellos en esas reuniones que hacíamos los sábados. Yo iba cuando podía, ellos se reunían todos los sábados. Y mi amigo y recordado Bernardo era muy generoso, y cuando teníamos una charla sobre lo que fuese en ese sábado, yo le pedía: Bernardo, ¿me puedes dar una copia del documento tal o del plano tal? Y siempre el siguiente sábado Bernardo venía y me daba, recuerdo, lo tengo guardado, las copias que me daba. En la parte de la trasera le ponía un sello que tenía él con 2 columnitas y ponía Bernardo Periñán Salguero, biblioteca. Y eso era su seña de identidad de que había sido dado por él. Pretengui le pedí varias cosas, pero jamás me dio nada. Entonces, una de las veces me dio Bernardo este papelito, este librito, fotocopia. Informe o reseña de la actuación del reverendo padre Fray Marcelino Lázaro Bayo en el ejercicio de su cargo de guardián. Esto lo sacó Bernardo de un librito que hizo Fray Domingo Lázaro Bayo, que era hermano de Marcelino. Y de ese extracto, de esta parte, pues me lo dio. A mí, como me interesó mucho, lo leí, pero lo guardé. No le di más importancia, como yo guardo un montón de cosas. Pero desde el 2000 al 2006, a solicitud de mi amigo y recordado amigo Emilio López del Diario de Cádiz, en el año 2000 empecé a escribir para el Diario de Cádiz, para las páginas de historia. Eran unos trabajos que se hacía, al igual que yo, pues lo hacía también mi amigo Jesús Núñez y otros. Eran trabajos de historia que se publicaban, no eran artículos, eran de una página o 2 páginas del Diario de Cádiz, aquellos trabajos de historia. Esta es una de las que publiqué, en este caso dedicado a José Moreno Rodríguez, una larga historia. Entonces, mi amigo Francisco Javier Barea me dijo un día: Miguel, ¿por qué no escribe en el diario unos trabajitos sobre los mártires de la diócesis de Cádiz? Dice: hay un canónigo, Calixto Paniagua, que fue martirizado en Toledo, lo mataron en Toledo, y hay otro fraile que era el guardián del convento de San Francisco, que lo mataron en Arriate. Entonces, pues, me acordé, digo: oh, Bernardo me dio. Entonces, recuperé lo que dio Bernardo, lo volví a leer,
y empecé mi investigación. Naturalmente tenía que ir al convento de San Francisco a ver qué es lo que tenía allí. Entonces me encontré en el autobús con mi amigo Pepe Ortiz, que jugó conmigo al fútbol. Bueno, yo lo jugaba en el mismo equipo. Él era del equipo infantil A, del club que yo era presidente. Y entonces le dije, mira, quiero contactar con la gente del convento, ver si sabe algo de esto. Y me puso en contacto con el hermano mayor de Veracruz, porque este fraile fue director espiritual de la Cofradía de la Veracruz. Y dice, te voy a poner en contacto con Paco Jiménez Salguero, creo que estaba, y a ver si hablamos con algún fraile que sepa algo. Y dice, hay allí uno que se llama Fray Ricardo Gallardo, que es muy aficionado a estas cosas y algo sabrá. Entonces concertamos una reunión y me presenté por allí. El día que quedamos, bajo la sacristía, y allí nos sentamos y hablamos del tema. El hombre no tenía ni idea de Marcelino Garzabral, ni tenía ni idea de que allí en la biblioteca, en el archivo, existiese nada sobre él. Y entonces yo le dije, en el patio hay una placa dedicada a él. Dice así, no lo sabía. Entonces fuimos y digo, mira, esta placa, esta. Dice, amigo, no lo sabía, no sabía yo que se le hizo a este fraile esto. Y digo, sí, Bernardo Periñán y José Petengui sacaron del tema del olvido, y José Petengui hizo en unas jornadas que hubo en ¿cómo se llama? ¿Dónde fue? En unas jornadas que hubo en Priego, nada menos, Córdoba, y habló sobre el reverendo Padre Lázaro, franciscano, académico y mártir. Y entonces este hombre, Petengui, se preocupó por reavivar esta historia de este hombre, y después de dar esta conferencia y hablar con él en estas jornadas históricas en Priego, pues fue personalmente a Jimena. José Petengui fue a Jimena a ver si encontraba algún testigo, alguien que viviese aquella tragedia, por decirlo de alguna manera. Y entonces encontró una señora que fue testigo de cuando llevaban en cuerda de presos a Fray Marcelino, el otro fraile, Fray Justo, y a 10 personas más del pueblo que habían detenido y que lo iban a matar. Y la señora lo único que le dijo que recordaba que el padre Marcelino iba delante, el primero de la cuerda, dando ánimo a los demás, y muchos de los otros pues estaban llorando porque sabían que le iban a matar. Y no encontró más testigos, porque es que no lo mataron en Jimena. Entonces, pues Petengui y Bernardo, pues de alguna manera pusieron otra vez en actualidad la historia de Fray Marcelino. Y yo, pues, desde que hice el trabajo para publicar en el Diario de Cádiz, pues no he parado de investigar, todavía no he parado. Yo quería que el 6 de septiembre, es la fecha que murió, lo mataron el 6 de septiembre de 1936, y con el motivo del 69 aniversario yo quería celebrar un acto en San Francisco homenaje al fraile. Entonces, por cierto, Fray Ricardo, que era el entendido de estas cosas, que no sabía nada, dice, bueno, ¿por qué no le pregunta al padre Nicolás, que es más viejo, es más antiguo de aquí, que quizás sepa el padre Nicolás? El padre Nicolás tampoco sabía absolutamente nada del tema. Y entonces, entre la Cofradía de la Veracruz y la Comunidad Franciscana y yo, pues organizamos el 6 de septiembre un acto allí en el patio, delante de la placa a la que le pusimos 5 rosas, de los 5 llagas o 5 estigmas de San Francisco, y se las pusimos. Entonces ya intervino el padre José Luis Salido, que era el guardián, y entonces ya celebramos esa jornada que el Diario de Cádiz, Emilio, publicó
el acto, la reseña del acto en el diario de Cádiz. Y entonces pues a partir de ahí pues yo no he parado. Y lo siguiente que hice que fue, pues cuando en el 2006 dejé de ser colaborador habitual del diario de Cádiz, pues entonces hice un libro con 25 de las historias que yo había publicado en el diario de Cádiz. Un libro que yo titulé 25 historias de Cádiz. Y una de las 25 es la historia de Fray Marcelino, ya mucho más ampliada de lo que yo sabía que el 6 de septiembre. Entonces, pues ya, pues ha sido un no parar, porque de pronto me llama el padre José Luis Salido y dice: Miguel, hay un señor que ha llamado aquí, un señor de Teruel, que dice que es familiar del padre de Fray Marcelino y quiere contactar contigo. Me ha pedido tu teléfono, se lo doy, digo sí. Entonces resulta que era su abuelo, el abuelo de este señor, era hermano del padre de Fray Marcelino. Y entonces ya contacté con la familia. Y a partir de ahí, pues si yo ya tenía todo esto, resulta que también me llama Francisco Javier Varela y dice: Miguel, tengo una cosa para ti que te va a gustar. Y digo: ¿qué? Dice: quedamos a tomar café. Entonces nos sentamos y me da esto. Un librito de 20 páginas en la que José María Bemán hace una semblanza de Fray Marcelino, y por fin vi la cara para uno investigador, cuando ve la cara de la persona, que le da una gran satisfacción. Digo: hombre, aquí tengo la foto de Fray Marcelino. Ahí la tenéis. Esa es la foto de él que aparecía en este librito. Y de pronto mi tío Ángel, no sé si conocería a Ángel Muriel García, ateneísta de pro, una persona con un gran intelecto, unos grandes conocimientos y más de historia de Cádiz, dice: Miguel, tengo una cosa para ti sobre Marcelino. Digo: ¿qué? Dice: una estampita, porque resulta que una tía de mi mujer, el Fray Marcelino, era el confesor de ella, y entonces cuando hicieron en 1948, creo que fue, esta especie de recordatorio devocional del fraile, pusieron una estampita y le pusieron un trocito de la manta que utilizó durante el tiempo previo a su fusilamiento. Cuando estaba encerrado, le dieron, una señora fue caritativa y le llevó una manta a los dos frailes, y entonces el trocito de la manta iba aquí a la lástima que la tapita era la misma fotografía, no pude tener otra fotografía, o sea que en ambos sitios estaban estas fotografías. Y nada, es una historia que desgranaremos, y Gaspar Lázaro, que se llamaba el familiar, luchó muchísimo conmigo para que este hombre fuese incluido en las listas de los mártires de la diócesis de Málaga, porque aunque tú eras de Cádiz, de la diócesis de Cádiz, al morir, al ser fusilado en Garriate, ya dependía de la diócesis de Málaga. Y ahí tuvimos la suerte de que estaba don Antonio Dorado Soto, antiguo obispo de Cádiz, que fue de aquí, fue allí. Y conseguimos que lo metieran, que lo incluyeran en las listas provisional, en la relación de listas de los mártires de la diócesis de Málaga. Eso fue en el 2006 y hasta ahora no hemos parado. Desgraciadamente Gaspar ha fallecido, y entonces no ha podido ver a su Fray Marcelino Lázaro beatificado, pero quizás lo verá en un futuro. Y ahora me cambio de sitio. Bueno, he puesto esta diapositiva porque ahí tenéis el retrato de Fray Marcelino Lázaro, pero también con este trozo de poesía que he puesto ahí, pues, eso que escribió él, también se retrata al personaje. Mirad lo que escribió: suprimir la poesía sería mutilar el espíritu humano, arrebatar todo elemento ideal a la vida y concluir con toda civilización. ¿Que esto es imposible? La razón lo dice, y al decirlo declara terminantemente que la poesía no desaparecerá
mientras exista el género humano. Eso fue una parte del discurso que dio él en el convento de Nuestra Señora de Loreto en 1908. Queda retratado el nivel cultural de este hombre, un erudito, un gran teólogo, un gran filósofo, una persona que en el tiempo que estuvo en Cádiz supo granjearse la amistad desde el obispo o la persona más encumbrada y más poderosa de Cádiz hasta el más humilde. Tenía una relación extensísima de amigos porque tenía un prestigio enorme. Era un gran orador y un gran comunicador y se llevaba a la gente, se la metía en el bolsillo, vamos. Entonces, vamos a hablar de este hombre y vamos a hablar un poquito de la vida personal, un poco de la vida, de la formación que recibió dentro de la comunidad franciscana, la vida conventual, los conventos en el que estuvo y la vida pastoral. Como ya he dicho, un hombre de ciencia, un erudito, gran orador, teólogo experimentado, filósofo, gran organizador, caritativo y defensor de la juventud. Hizo mucho por los niños y por los jóvenes. Consiguió en la ciudad extensas relaciones grandes y grandes simpatías, desde el obispo hasta el alcalde. El obispo era Marcial Criado, el obispo Agustín Blasque, toda la gente importante de Cádiz, pues los hizo, incluso los metió en la venerable orden tercera, los hizo meterse a inscribirse en la venerable orden tercera. Pues este hombre, Fray Marcelino, nació en Pozuelo del Campo, Teruel, el 31 de enero de 1883. Su padre, Santiago Lázaro, y la madre, Petra Bayo Martínez. Tuvo 3 hermanos, Alejo, Agustín y Juan. Fue bautizado en la parroquia San Miguel. ¿Y por qué se metió franciscano este hombre? Porque resulta que vivió en un entorno familiar muy cristiano. Era una familia que vivía cristianamente con sus padres, con todos sus tíos, toda la familia, y además se daban las circunstancias de que en esa época el ministro general o el vicario general de los franciscanos era natural de Pozuelo del Campo, era Gaspar Rubio. Entonces el pueblo estaba muy por los franciscanos, tanto así que su hermano mayor se metió franciscano cuando él tenía 4 años, cuando su hermano, que fue después Domingo, su nombre original era Agustín cambió por Domingo, se hizo su hermano franciscano. Entonces él vivió también como su hermano se metió de franciscano en la orden. Y entonces, influenciado por ese ambiente cristiano, católico, su hermano franciscano, él también se metió con 13 años. Con 13 años, pues se fue al Colegio Seráfico de Fuente del Maestro de Badajoz, que era un convento que ya era franciscano. Su familia, de Gaspar Lázaro, me consiguió la partida de nacimiento, donde pude sacar pues todo un montón de datos de sus padres, su familia, sus padrinos, sus madrinas. Y este hombre, que se metió ya a franciscano con 13 años para formarse, continuó pues toda esa formación, desde 1896 hasta que vino en Cádiz en 1921, no terminó de formarse. Este hombre, pues, en 1900 ya aceptó los votos temporales, ya vistiendo el hábito definitivo, cambiando su nombre de Ignacio por Domingo, por Marcelino, y luego ya en 1907 se ordenó sacerdote. Cuando terminó su formación en los conventos de franciscanos, sobre todo en el de Guadalupe, que era la sede del Coristado. El Coristado, ¿qué es? El Coristado es una especie de seminario, es la casa de formación de los novicios que van a ser franciscanos. Ellos le llaman Coristado.
Entonces, él completó su formación también yéndose a Roma. Y en Roma también se siguió formando. Tuvo en el Colegio Internacional de San Antonio de Padua de Roma, y ahí sacó, digamos, los títulos de lector de Sagrada Teología, siendo el número 1 de su promoción. Cuando terminó y vino de Roma, volvió a Guadalupe, y hasta que desde 1915 hasta 1921 fue profesor del coristado del convento de Nuestra Señora de Guadalupe. Siendo profesor en un... Este es el Guadalupe, el convento donde él estuvo de profesor, que aquí estaba conectado. Y resulta de que en un capítulo de estos provinciales, él pertenecía a la provincia bética, franciscana, lo nombraron padre guardián del convento de Nuestra Señora de los Remedios de Cádiz, San Francisco. Fue su primer trienio. Cada 3 años el cargo era renovable. El Consejo Provincial se volvía a reunir y elegía a un nuevo guardián, que durante 3 trienios fue padre guardián del convento de Cádiz, o sea, 9 años. Y aquí tenemos una foto de, no sé de qué fecha, de lo que era. Por la puerta lo podemos sacar, ¿no, José Ignacio? Era la puerta antigua, ¿no? No es la puerta nueva. Antes de 1900. Antes de 1900. No, 1900. Sí, porque, como vimos en la anterior conferencia, esta es la puerta anterior a la que está ahora. En la conferencia de José Ignacio pudimos ver el convento de San Francisco. Yo he puesto 3 pinceladas, 3. El claustro, el retablo y el púlpito, por poner algo, ¿no? Porque era el convento de San Francisco por aquella fecha. Entonces, pues, cuando fue nombrado por el capítulo provincial padre guardián del convento de Cádiz, él ya llevaba aquí 5 años, porque él vino en 1921 como sacerdote aquí a Cádiz. En 5 años se había ganado a todo Cádiz, por lo bien que hablaba. Sus humilías eran famosas, sus contactos eran extensísimos. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hizo? La parte pastoral, pues revitalizó el convento de San Francisco en todos los sentidos. Y la parte espiritual, pues creó las juventudes católicas parroquiales, fue conciliario del secretariado local de propagandista católico y se encargó de revitalizar muchas asociaciones e instituciones que había en el convento de San Francisco que estaban bajo dominio. Entonces él fue director espiritual de Veracruz, que la elevó todo lo que pudo, elevó y revivió la Vía Unión de San Antonio, la esclavitud del Santísimo, la Real Congregación de la Vela y Mayor Culto a Jesús Sacramentado y la Asociación de Oración al Sagrado Corazón de María, y sobre todo Venerable Orden Tercera. La Venerable Orden Tercera se entregó de lleno a elevar el número de sus miembros, y hizo desde el obispo, pasando por el alcalde y a todas las personas. Yo vi la relación de lo que hizo 40 nuevos miembros de la VOT, aparte del obispo y el alcalde. Os sonará Martínez de Pinillo, Luciano Bueno, Antonio García, montones de familias famosísimas, poderosas de Cádiz. Y aquí tenemos un extracto de las 3 veces que fue elegido padre guardián del convento. Primer trienio 1926-1929, el segundo 29-1932, fue la época más difícil que pasó en Cádiz, porque le cogió los sucesos de 1931 y un último trienio, pues hasta septiembre del 35. ¿Qué comunidad se encontró él aquí en Cádiz? Pues se encontró a 10 sacerdotes y a 4 laicos.
había 10 sacerdotes, había diversos cargos. Estaba el vicario, que era su segundo, luego estaba el bibliotecario. En el primer trienio tuvo aquí a su hermano Domingo como organista, luego una serie de frailes que era el cargo de discreto. Explico que discreto era un cargo elegido por la comunidad que formaba parte del consejo del padre guardián y lo asesoraba en tareas administrativas y en tareas de gestión, y al mismo tiempo ese discreto era, o los discretos, porque podía haber más de uno, era el representante de los demás integrantes del convento. Era como una especie de enlace sindical, porque representaba sus intereses y velaba por sus condiciones materiales y también espirituales. Los 4 frailes legos, los frailes eran hermanos legos, no eran sacerdotes, pues tenían este cometido de portero y cosas así. ¿Qué es lo que hizo, aparte de su labor espiritual, durante ese primer trienio? Pues la biblioteca estaba en la planta baja y tenía muchas humedades, y él pensó, voy a cambiar de sitio la biblioteca. Ya pasó al primer piso. Miró los libros de la biblioteca y vio 350 libros en mal estado. Los mandó recuadernar y arreglar. Y compró 150 libros nuevos. O sea que la biblioteca la puso en condición, hasta la puerta de la biblioteca la puso nueva. La subió al primer piso y ya tenía en la comunidad una gran biblioteca. Posteriormente llegó a seguir comprando libros. O sea que la biblioteca del convento de San Francisco, gracias a él, llegó a ser importante. En el edificio hizo muchas reformas y ahí ya entramos en el terreno de José Ignacio. Para simplificar, porque podía dar más detalle, pero simplemente arregló todas las azoteas. Lo que hiciera, pues no lo sé. Quizás José Ignacio sabrá mejor que yo qué es lo que hizo. Me imagino que para evitar filtraciones, pues un tipo de impermeabilización o de petiles en mal estado, hasta que reformó la azotea. Blanqueó todos los claustros y todas las habitaciones del convento. Y cambió todas las tuberías de las conexiones de agua del convento. Luego, en el refectorio, ya sabéis lo que es el refectorio, colocó 14 cuadros, que lo convirtió en una especie de museo. Adquirió 4 juegos completos de cristalería, vinagrera de cristal, metal, de jarra y todos los útiles necesarios. Para la sacristía adquirió albas, roquetes, una terna nueva blanca y renovó la tela de todas las casullas de tercera clase. Desconozco qué es lo que es casulla de tercera clase. Recibió la donación de un cupón realizado por un donante, que era de oro y con joyas que proporcionó el mismo donante. Y en la iglesia, pues también realizó importantes reformas. Puso esteras nuevas en toda la nave. No sé si sabréis que antes las iglesias no tenían banquitos como pudiera de bancos como ahora. Ponían esteras y la gente estaba allí de pie. Y las esteras no servían para arrodillarse, pero no había toda la nave llena de bancos como ahora. Y hizo, puso cristales finos de colores, una hermosa vidriera y un juego de 6 candelabros, entre otras cosas. Y luego hubo un problema con el reloj. Él veía el reloj y lo veía siempre parado. Llevaba parado un montón de años. Y él dijo, esto lo arreglo yo. Resulta que costaba 400 pesetas. Y la comunidad no lo tenía, porque todo lo hacía gracias a donaciones de sus amigos. Entonces, todas estas reformas y todas estas compras no lo compraba el convento. Él conseguía el dinero de sus amistades y de sus relaciones. Y entonces dijo, voy a hablar con el ayuntamiento para que me la arregle. Y el ayuntamiento le dijo, te la arreglo, pero pasa a ser propiedad municipal. Y él dijo, de eso nada. Entonces habló con Agustín Blasque, el alcalde, y llegaron con su dote de persuasión a que el ayuntamiento pagaba 300 y el convento 100, y se arregló el reloj. Desconozco si funciona actualmente. ¿Alguien sabe si funciona el reloj de la torre? No. No funciona.
Va a ver que buscando con Fray Marcelino. Bueno, hemos dicho que fue un hombre cultísimo, un gran bagaje cultural. Naturalmente, la Real Academia Hispanoamericana se dio cuenta de que el padre Guardián era digno y le daría prestigio contar en la Real Academia Hispanoamericana con su presencia. Entonces lo hicieron miembro académico de número de la Real Academia Hispanoamericana, de la que llegó a ser vicepresidente durante los 9 años que estuvo de Guardián, 9 años que estuvo formando parte de la Junta Directiva y con el cargo de vicepresidente de la Real Academia Hispanoamericana. Y aquí tenemos cuando él hizo el discurso de ingreso, que se llamaba Filosofía de la Amistad, y fue presentado por José María Pemán, una de sus amistades, pues se hicieron una foto. Y aquí vemos, reconoceréis a Pemán, este Pemán, este es nuestro Fray Marcelino, reconoceréis a Pelayo Quintero. Y no sé si reconoceréis al padre Adrián Suárez, el dominico, el de Santo Domingo. Aquí tenéis todos los nombres, no lo voy a leer para porque no, si no nos vamos a entender la noción. Otra foto de los miembros de la Real Academia Hispanoamericana en el 15 de marzo de 1927. Aquí por fin vi otra fotografía, tanto la anterior como esta, vi otra imagen de Fray Marcelino. Este es Fray Marcelino. Como veis, vemos a José María Pemán, a Pelayo Quintero, a Adrián. Había un general, había dos militares en esta. Y en la relación. Me he pasado. Conseguí hacer un recorte de esa foto y aquí tenéis a Fray Marcelino. Curiosamente en la relación hay dos señores en la foto pero no las nombran, como si no tuvieran importancia, no ponen quiénes son. Las dos señoras de la foto no ponen quiénes son. Bien, y vayamos al segundo ingenio. Pues más obras que hizo. Pues fueron derribadas las azoteas altas en torno al patio, que amenazaban ruinas, y las construyó nuevamente. O sea que hay un detalle que José Ignacio es interesante. Amenazaban ruinas y él las volvió a construir. Luego hizo un nuevo pavimento al corredor que pasaba delante del coro. Puso pintura en las paredes al temple y el techo artísticamente decorado. Y puso también puertas artísticas en el corredor. Revoque de la fachada de la iglesia y del convento hasta una altura de 2 metros sobre el zócalo. Claraboyas y otras obras de menor importancia. Amplió la biblioteca de nuevo con nuevos libros. Arregló los fuelles del órgano y se adquirieron nuevos enseres para la celda de los sacerdotes, de los franciscanos. Adquirió nuevas albas y ropas de la sacristía, dos cálices, y en la iglesia se colocaron 2 hermosas vidrieras y 2 alfombras para el sagrario. Hizo un artístico paso para sacar en procesión a San Francisco y a San Antonio. Y llegamos a la luctuosa jornada de la madrugada entre el 11 y el 12 de mayo de 1931. ¿Qué pasó? Una inocente manifestación que partió de San Antonio, fue para el ayuntamiento, creo, terminó pues en una quema de todo lo que pudieron. El convento de San Francisco, la casa de los jesuitas, y resulta que naturalmente el convento de San Francisco estaba en la lista de lo que había que asaltar y quemar. Entonces un señor se llamaba Antonio
Antonio Rebollo, creo, a las 2:30 de la madrugada, golpeó la puerta del convento, le abrió el hermano lego Matías Díez, que era el portero, y se le dijo: acaban de quemar el convento de San Francisco y vienen para acá. Entonces el hermano lego, Matías, avisó a la comunidad, al padre guardián, y como iban a por ellos, sabían que iban a asaltar el convento, lo iban a intentar quemar, pues cogieron la sagrada forma, salieron huyendo por la azotea y por una ventana del Ciporrio, ¿lo llamaste tú? Saltaron a la azotea del número 2 de la calle Isabel la Católica y pusieron la sagrada forma a salvo. Los frailes saltaron también y se quitaron de medio, hablando rápidamente. Como era de esperar, llegaron allí los exaltados e incontrolados, forzaron la puerta y pues asaltaron el convento, destrozaron todo lo que pudieron, empezaron a quemar la capilla de San Antonio, creo, la primera de la derecha. ¿Cuál es, José Ignacio? San Antonio es la primera de la derecha. Los portugueses, ¿no? Empezaron a quemarla, pero en esto aparece un miembro del Partido Radical, diputado radical, miembro del ayuntamiento por el Partido Radical, que se llamaba Santiago Rodríguez Piñero. Aparece en la iglesia, se pone en el púlpito y le dice a todos que no quemen el convento, que se lleven todo lo que quisieran y que si querían quemar algo, que sacaran las cosas fuera y las quemaran, pero que el convento no lo quemaran. ¿Por qué? Porque resulta que su tía vivía en una casa que estaba detrás del retablo. O sea que si quemaban al convento y el retablo, pues podían quemar también la casa de su tía, donde él casualmente estaba viviendo unos días. O sea que Santiago Rodríguez Piñero se salvó de la quema al convento por interés propio. Claro. Entonces los asaltantes apagaron el fuego que habían iniciado en esa capilla y lo que se dedicaron es durante 2 horas a asaltar, a quemar y a llevarse, destrozaron todo. Primero la iglesia y luego el convento. El convento lo perdió todo. Las consabidas imágenes de la capilla de Veracruz, la capilla del Sagrario, José Ignacio me la ha vuelto a dejar porque yo no encontraba las que tenía. ¿Veis? Hizo la sacristía. ¿Ves cómo dejaron todo? Todo quemado, todo perdido. Entonces, en el tercer mandato, pues se encontró con un convento que necesitaba de todo, porque es que se habían llevado todo, no tenían nada. Y ahí tuvo que empezar de cero, otra vez, pero con una salvedad. A partir de ahí, estaba fichado y amenazado de muerte. El padre guardián estaba en la lista negra, digamos. Y a los frailes, él se quedó solo con un lego y un fraile, y el resto, pues como temían, porque es que intentaron volver y quemar. Lo que no hicieron esa noche, los sucesivos días hicieron acto de presencia para volver a quemar. Entonces lo que hizo fue, mandó unos frailes al oficio provincial, a otros los mandó a su casa, y él se quedó solo ahí en el convento tiempo a ver qué pasaba. Y hubo una noche que aparecieron, pero ya decididos a quemar San Francisco, pero aparecieron 26 señores de Acción Ciudadana que se pusieron frente a la cafetería que había en la plaza, se pusieron con la mano aquí cerrada, metida en el bolsillo como si tuvieran pistolas, y cuando los iban a quemar el convento los vieron, pues ya se produjo ahí un enfrentamiento. Una chica avisó a la Guardia Civil, apareció ya la fuerza de orden público, y entonces ya unos y otros se retiraron y se salvó otra vez de la quema el convento. Tuvo que empezar de cero y hasta el 15 de agosto no pudo reabrir
la iglesia al culto. Y durante los años 1932 y 1933 tuvo que empezar a recibir donaciones y para reponer todo. Incluso imágenes cuentan que se perdieron. No sé qué imágenes, afortunadamente Cristo de la Veracruz no se perdió y otras imágenes no se perdieron, pero hubo imágenes que, por lo que cuenta, tuvo que reponerlas con imágenes que le donaron procedentes de Valencia. Supongo que sería de la fábrica esta que hay en Valencia, que hacen como churros, y algunas imágenes pues la sustituyó. Entonces tuvo que reponer todo. Y una de las cosas, ya una vez que ya puso todo en orden, procedió a la limpieza del camerino de Nuestra Señora de la Remedio. En el retablo arriba es la titular del convento, el convento se llama así. Y entonces pues limpió su moldura. Pilar Morillo no estaba, no sé quién hizo la restauración. Y terminado su mandato el 3 de mayo, el 27 de junio fue elegido definidor provincial del agua. Y aquí empieza la restauración. El obispo necesitaba un párroco marginal de la frontera. Allí no quería ir nadie. Ningún cura diocesano quiso ir de él. Entonces él, empujado por su afán de apostolado, de las causas difíciles y sabedor de que él podía hacer allí una gran misión, se ofreció voluntario. Y el obispo diocesano lo nombró párroco de Jiménez. Y la orden le puso de cooperante, de vicario, de ayudante a otro fraile que trajeron del convento del Palancar, otro convento de los franciscanos. Era Justo Rivero Sánchez. Y le pusieron también, para ayudarlo allí en Jimena, a un hermano lego, un fraile, a Fray Diego, una persona que hace mucha alabanza a Marcelino de Herro, que era muy competente, muy emprendedor, muy organizador. Y él se apoyó muchísimo en Fray Diego, hasta que lo quitaron de allí, se lo llevaron y se quedó él con el Padre Justo. Jimena de la Frontera, 11.000 feligreses, 4 núcleos de profesión, de población. De los 11.000 feligreses, 3.000 estaban afiliados a la CNT, anarquista. Y había nada más y nada menos que en un pueblucho, como era Jimena, 2 logias masónicas, con su propio casino. La logia Fénix, 86, y la Redención, 89. Un poder enorme los masones, quizá, digo yo, que sería influencia de Gibraltar, ¿no? Por la proximidad al campo de Gibraltar, por la iglesia y tal. 2 logias masónicas con su propio casino y con su propio bar. Ahí tenéis una lista en la que podéis ver esta torre. Esta torre es lo único que queda de había 2 iglesias al culto. Él iba a hacer párroco de 2 iglesias. Esta es Nuestra Señora de la Coronada, una iglesia que fue construida en 1690, que en 1947 fue demolida, a excepción de la torre, que es lo único que se puede ver en la actualidad. Nuestra Señora de la Corona y la Iglesia de Misericordia era otra de sus iglesias. Estaba en las proximidades del castillo. Jimena tenía un castillo, pues en alto estaba la Iglesia de la Misericordia. Él no vivía aquí, él vivía en la otra, porque la casa parroquial estaba en la otra, en la Nuestra Señora de la Coronada. Había también otra iglesia, pero que era utilizada como hospital municipal, que era la iglesia de la Victoria. Ahí no había copia. Para que nos hagáis una idea de las cuestecitas de Jimena. ¿Qué es lo que hizo en Jimena? Pues fue nombrado párroco el 29 de junio. Y hasta el 15 de octubre del 35 no se incorporó, porque le dieron una especie de licencia, de permiso, y se fue a su pueblo. Una especie de descanso para prepararse para lo que le iba a venir. Entonces se incorporó el 15 de octubre y
el domingo 20 de octubre dijo su primera misa allí en Santa María de la Coronada y se presentó a los feligreses. Aquello fue a partir de febrero de 1936, que fue cuando el Frente Popular ganó las elecciones. Aquello fue ya un sinvivir para el padre Marcelino y para el padre Justo, porque hubo varios intentos de asaltos y quema de la iglesia. Él decía que él había sido recibido en Jimena con benévola tolerancia, pero la iglesia allí, tanto por los anarquistas como por los masones, pues era odiada. No lo dejaban acudir a visitar a los enfermos, no lo dejaban darle la extremaunción a los que estaban mal, a los que iban a fallecer. Entonces no le dejaban hacer la labor apostoral porque se ponían, iban a domicilio y cuando él acudía ya había allí uno de la CNT que estaba imponiendo allí su ley. Pero él hizo una gran labor para bautizar niños, para hacer la primera comunión y se valió de todos sus recursos. Él era un gran orador, atraía a la gente a misa para escucharlo porque era magnífico como orador. Y empezó la tarea de bautizar niños. ¿Y qué es lo que hacía? Pues le decía, el que se bautice, se le entrega un traje y unos zapatos. Entonces llamó a su gente de Cádiz, él era muy amigo de María Almanza, de Tomasa de Labra, de Julio Díez, que crearon en Cádiz un sindicato, como le llamaba él, y se dedicaban a hacer trajes, a recopilar trajes y zapatos, y se lo mandaban por tren a Jiménez. Niño bautizado, niño que le entregaba a él un traje y unos zapatos. Se preocupó por la catequesis de los niños y hizo un Belén viviente de tamaño natural, que lo hizo el fraile Lego, Diego, que era humanita, hizo una figura de tamaño natural, no sé de qué, pero aquello fue en el pueblo una boda a visitar el Belén viviente. Y luego su gran proyecto, que no pudo realizar, era la creación de unas escuelas parroquiales gratuitas, enseñanza para todos los niños del pueblo gratuita. Se fijó en un local de 300 metros cuadrados, enorme, y habló con el obispo y con sus superiores de la orden para que le dieran dinero para hacer allí las escuelas. Pero le dijeron, actualmente todo esto es propiedad municipal. Si nos gastamos el dinero y hacemos la escuela, va al municipio, se incauta y perdemos la escuela porque lo van a utilizar para otra cosa y perdemos todo lo que no te podemos ayudar. Y su gran proyecto, la creación de la escuela, que para él era algo importante para atraer a la gente y para darse enseñanza gratuita a todos los niños, pues le falló. Intentos de quema, pues repetido a partir de febrero, pues el 13 de abril, el 27 de abril, allí había la Guardia Civil siempre apoyó. Cuando se presentaban en la puerta gente con garrote pegando golpes y queriendo entrar a la iglesia, interrumpiendo las misas, el culto, avisaban a la Guardia Civil siempre evitaba que la cosa fuera mayor, porque había un teniente de la Guardia Civil, jefe de línea, que siempre lo apoyó. Pero el teniente de línea de la Guardia Civil lo quitaron de allí, no sé si para que no defendiera más al fraile. Y se quedó como jefe de aquello un teniente de carabinero que decía el fraile Marcelino que era el más malo de todos. Entonces llegó el momento del 18 de julio de 1936. A partir del día 19 tuvo que suspender todo el culto y se encerraron en la iglesia. Fray Diego, el Lego ya se había ido, él y el padre Justo. Se encerraron y esa reclusión voluntaria al final se convirtió en una reclusión obligada porque se lo llevaron, lo metieron en la cárcel del pueblo, lo sacaron de allí, lo metieron en una fonda, o sea, lo traían y se lo llevaban. Y al padre Justo, que fue a dar misa arriba a la iglesia de la Misericordia, le interrumpieron la misa, lo cogieron, lo detuvieron y le hicieron un amago de fusilamiento. Padre Justo, que por visto no tenía tanta fuerza moral y tanto empuje como Fray Marcelino, pues le hicieron levantarle el puño, todo típico de aquella época, ¿no? Y entonces pues
Lo dejaron en libre, se volvieron a encerrar y estuvieron encerrados. Una chica le llevaba la comida de un bar próximo y allí estuvieron y había una ayuda exterior. ¿Quién era? Un seminarista de 18 años, Martín Bueno Lozano, que era natural de Jimena. No tenía padre, pero los familiares vivían allí y entonces en la época del verano el seminarista se iba de vacaciones a Jimena y tenía muchos familiares y familiares que eran del comité del pueblo, de la CNT. Eso fue lo que le salvó. Y el único que lo visitaba a los dos frailes era el seminarista. Seminarista que después en mis investigaciones, gracias al padre Caldela, que estaba de capellán en San Pablo, con el cual tenía una gran relación y amistad hasta que falleció en San Juan de Dios, estuvo, pues me dijo: Miguel, en Algeciras vive todavía el seminarista testigo que vivió todo, Martín Bueno. Entonces me dio su teléfono, me capté con él, le dije, al final terminamos Herminia y yo en Algeciras, en casa del seminarista Martín Bueno, que nos contó de primera mano todo lo que vivió en aquellos momentos. Él se salvó porque tenía familiares en el comité y también lo quitaron de medio, se fue. Al padre Marcelino, también su hermano Alejo le dijo que se fuera de allí, que la cosa iba a terminar mal. Pero él no quiso irse de allí. Él estaba de párroco Jimena y él afrontaba todo lo que viniese y él no huía a Cádiz. Ni a Cádiz, ni a su pueblo de Teruel, donde estaría más seguro que aquí. Entonces, ¿qué pasó al final? Pues al final lo detienen ya junto a 10 personas más del pueblo. Los meten en una cárcel, los meten en un caserío. Las tropas nacionales estaban avanzando. Entonces vinieron gente de Ronda y de Málaga y tomaron carta en el asunto porque el pueblo no quería matar a los frailes. El pueblo estaba en su interior agradecido y conocían a los frailes y no querían matarlos. Entonces vinieron gente de fuera. Y entonces se lo llevaron a estos 10 dos frailes, lo metieron en una cacería y estuvieron 3 días y no le dieron ni de comer ni de beber. Y entonces al final lo llevaron a la estación de Gauchín, los montaron en un tren. Llegamos a conocer el testimonio de todo el proceso de beatificación del jefe de tren, del maquinista del tren, que fue obligado a punta de pistola a conducir el tren y llevar a estos 12 que iban a matar. Entonces fueron a Arriate y pasados 500 metros de la estación de Arriate lo bajaron del tren. Lo metieron en la cuneta, ya vieron lo que le iba a pasar. El padre Marcelino dio la solución, reconfortó a todos y a continuación, allí en la misma cuneta, los mataron a todos. Cuando se sumaron los cadáveres se pudo ver, yo lo he visto, Herminia lo ha visto, el cráneo, el tiro de gracia, el boquete en el cráneo de la cabeza, porque después de fusilarlo le daban el tiro de gracia. Nosotros vimos los huesos encima de una mesa camilla. Y entonces, pues naturalmente no dejaron de coger los cuerpos. Hasta que no llegaron 12 días después las fuerzas nacionales, 2 columnas, una de procedente de Algeciras y otra procedente de Ronda, no pudieron recoger los cuerpos de los 12 que estaban tirados en la cuneta. Entonces los cogieron y al final pues los llevaron al cementerio de Arriate y esta es su lápida. Esta era la lápida del nicho del fraile de Marcelino, porque de las otras pues cada familia pues los cogió y los enterró pues, cada uno por su cuenta. Resulta de que el ayuntamiento de Arriate le dice al párroco de la iglesia de San Juan de Letrán de Arriate: tenemos ahí un nicho de un fraile que no paga nadie el canon. Y como no lo paga nadie, antes lo pagaba el ayuntamiento, pero el ayuntamiento no va a pagar más el canon, con que
Si no te lo llevas, pasa un osario, una fosa común y lo quita de medio. Entonces el párroco dijo, yo me llevo los restos. Exhumaron, abrieron el nicho, exhumaron el cadáver. Este es el cráneo de Fray Marcelino. Y entonces la iglesia de San Juan de Letrán estaba en obras. Duró las obras 6 meses. El padre Antonio Jesús Carrasco Botello, con el cual hicimos amistad, se llevó, lo metió en una caja y lo guardó hasta que la iglesia no se puso al culto, y entonces le hicieron en el ambón, poniéndose enfrente de la tabla derecha, en el ambón, y en el suelo pusieron una oquedad y pusieron una lápida que ponía Fray Marcelino Latra, y estos es los restos que lo metieron en una caja y la caja la metieron ahí. Nosotros fuimos a ver dónde está enterrado actualmente. Esta es la lápida que puso el párroco de San Juan de Letrán encima de nuestra excursión a Algeciras. Este es el seminarista de 18 años que compartió con ellos y los visitaba mientras estaba recluido. Padre Martín Bueno Rozano me regaló un libro sobre una santa que se llama Cohen, Cohen creo que se llama, ¿no? ¿No se llama Cohen? Sí. Aquí una foto que me hice con el párroco de San Juan de Letrán, que por cierto me enseñó un vídeo, hizo una ceremonia enorme, grandísima, e invitó también a uno de los superiores de los franciscanos, acudió todo el pueblo, la policía municipal. El vídeo era, o sea que la vuelta a un entrenamiento digno de Fray Marcelino fue, el hombre la organizó muy bien. Yo organicé, como he dicho, un acto allí en San Francisco. En homenaje le pusimos las cinco rosas. Eso fue el 7 de septiembre del 2005. Y ya viene la segunda parte, son las 8 ya. La segunda parte es el proceso de beatificación. Gaspar Lázaro y yo hicimos una gran amistad, las familias de él, de Teruel y yo. Y entonces pues luchamos enormemente porque se emitiera la causa de Málaga, de la diócesis de Málaga, de los mártires de la guerra civil. Lo conseguimos. Contactamos con el sacerdote Pedro Sánchez Trujillo, que fue nombrado postulador de la causa. Conseguimos que nos metieran a los dos frailes en la relación de Málaga, gracias a Antonio Dorado Soto. Y me dijo Gaspar, Miguel, hay que hacer fuerza para que esto se reavive, este proceso de toda esta gente que estaba ahí parada. Entonces, ¿por qué no escribe una carta al ministro general de la Orden en Roma? Y yo, pues, escribí una carta al ministro. Esta es su contestación, y a partir de ahí todo se incluyó, estos frailes, se incluyó eso, y ya no hubo de entrada más problemas. El proceso siguió. El proceso de beatificación de la causa de estos mártires se reavivó. Se nombró una comisión que para ver recuperar toda la historia de este hombre, porque para ser beato pues, hay una serie de requisitos. Entonces dio la casualidad que Juan Antonio Ramosito, el presidente de la comisión, era militar. Y entonces a mí me metieron como testigo dentro de la causa. Y un buen día me llama el padre Pedro Velo, de la Vicaría Judicial del Bilbao. Miguel tiene que venir aquí porque tiene que declarar como testigo. Digo, ¿testigo de qué? Testigos del proceso de beatificación del padre Francisco. Digo, testigo, digo, yo no viví. Dice, no, tú, yo te voy a hacer un interrogatorio, tú me declaras todo me explica la devoción que después de su muerte tuvo en Cádiz, de tal. Bueno, y allí fui a declarar. Aquí está el papelito del padre Velo, mi declaración como
testigo de la causa, y se reavivó, gracias a Dios, este asunto. Entonces, en Málaga, la diócesis de Málaga empezó. El obispo nombró a Pedro Sánchez Trujillo, con el que tuve una gran relación. Luego se incluyó la causa de martirio, porque había 214 sacerdotes mártires, nada más que de Málaga, 214. Entonces tuvieron que dividirlo en 3 grupos. El primer grupo fue el que presidía, digamos, el primero de la lista, Moisés Díaz Caneja y Piñán, que era el vicario general de la diócesis de Málaga cuando lo mataron. Y a partir de ahí pues se hicieron 3 grupos, uno de 88, 67, por ahí lo pongo. Y entonces pues el obispo de Málaga, Jesús Catalá, pues hizo una nueva comisión, nombró un nuevo director de la causa, Antonio Eloy Madueño, como juez delegado, Francisco Rubio como promotor de justicia, Francisco Cervantes como notario y Miguel Orellana como notario juntos. Empezaron a recabar todo sobre los 214, pidieron permiso a Roma para ya declarar la causa en firme y empezar ya en serio con. Entonces Roma le dio ya el medio está, y entonces incluyeron a 214 mártires, 121 sacerdotes diocesanos, 23 religiosas y religiosas y 70 seglares. Esos son los 214 que estaban aquí. Entonces en 2011 se constituye una nueva comisión histórica y Roma, a la solicitud, el cardenal Ángelo Amato, que por lo visto es el de la causa de los santos, pues dio su bendición y la cosa siguió. La cosa siguió en el 2013. Los grupos son 88, 68 y 59, como han dividido los 214. Fallece Pedro Sánchez Trujillo, con el que yo tenía una gran amistad, era párroco, al mismo tiempo que se encargaba de esto, era párroco de la Sagrada Familia de Málaga. Se nombró nuevo Antonio Eloy Madueño. En 2016, el obispo actual, Catalá, nombra postulado de la causa a Antonio Jesús Jiménez. Roma vuelve a aprobar otra vez. Y en el 2017 hubo una ceremonia presidida por el obispo de Málaga, en la Catedral de Málaga, en donde se hizo la apertura solemne de la diócesis de las causas de estos mártires. Y así está la cosa. Desconozco actualmente cómo está, porque yo tengo otras ocupaciones, como sabéis. No me puedo dedicar al padre Marcelino todo el tiempo. Y espero que Gaspar Lázaro no ha podido ver a su fray Marcelino beatificado. Espero que yo no fallezca, que muera antes que lo hagan los beatos. A mí me gustaría, si lo hacen beato y yo vivo, ir a Málaga a la ceremonia junto con la familia de Marcelino. Y nada más, esta es la vida y muerte de fray Marcelino. Espero que haya sido interesante. Para mí no hay detalle, es institucional.